Una vez más los saludamos aquí desde Lighthouse Studios, felices de poderlos tener aquí, de poder conversar una vez más, de poder compartir este tiempo juntos. Hoy estamos especialmente felices porque tenemos por aquí de nuevo a Carmen, así que te saludamos, Carmen, ¿cómo estás? Todo bien, Jonathan. Muchas gracias por esa bienvenida. Feliz de estar aquí con el equipo de trabajo y bueno, compartir con ustedes un estudio más. Excelente, y Pastor Daniel, ¿cómo está? Muy bien y con la seguridad de que mucha gente se conecta para ser edificada a través de este programa. Y también feliz de que el equipo, porque este es el equipo, correcto, estamos completos hoy. correcto. Estamos Carmen los que es somos. clave, estábamos contentos de Carmen aquí con nosotros. Así es, así es. Y ustedes ya saben que hemos venido avanzando en una historia muy interesante del pueblo hebreo. En la última conversación nos quedamos en la entrega de la ley. Y ahorita nos vamos a poner a ver cómo nos gusta a nosotros. Prácticamente cómo es que podemos hacer para vivir esa ley. Cómo vivir la ley. Y ustedes saben que a mí me gusta empezar con la lectura de un versículo que yo creo que nos da pie para poder empezar a desarrollar el tema, y es este, queda en Éxodo 20, capítulos 22 y 23, que dice: el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. En cualquier cultura, yo creo que esto aplica para todas partes, y lo hablábamos ahorita con Carmen, la forma de legislar y el tipo de leyes que un gobernador o un gobierno tiene hablan mucho del carácter de ese gobernador o de ese gobierno. ¿Ustedes creen que eso fue así para Egipto y para su faraón? Conociendo la historia que ya hemos venido conversando, ¿qué creen ustedes que nos dice eso de ese reino y de ese gobernante? Definitivamente todo lo que legislaba Egipto mostraba el carácter, las intenciones, el propósito y el todo de ese monarca, bien al margen de los ideales, porque el gran ideal de todo ser humano, de todo mortal, es hacer como el único y verdadero Dios espera que hagamos. Ojalá que todos pudiésemos hacer nuestra la experiencia de tantos patriarcas, ¿no? De hacer el ejercicio, de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y el Señor está invitando a un pueblo, a una nación, a que lo represente ante el mundo y eduque a ese mundo en el conocimiento del único y Dios verdadero. Así que Carmen y Jonathan, por esa razón el Señor establece, fíjense que este es el monarca de este pueblo, es Dios, la teocracia, la dirección divina, el que legislaría a través de Moisés, pero el autor, el promulgador de las leyes y todo lo que este pueblo necesitara era directamente Dios. Y lo hace a través de un pueblo al que él viene. Dijiste, creo, la semana pasada una frase que a mí me gustó mucho, llevándolo a que olvide la forma como fue educado, porque traían 4 generaciones Claro. encima, y cómo habría de ser la forma de vivir ahora en la dirección del Señor, en una libertad que ellos desconocían y que les iba a ser difícil poderse adaptar a ellas. Por eso Dios estaba legislando normas y leyes que protegieran a ese pueblo y lo llevaran a que fuese un pueblo especial y a promulgar el carácter del Dios del cielo que anhela ser el que gobierne los corazones de todos los habitantes del planeta. Correcto. Así Y es. Carmen, ¿qué nos dice entonces eso en contraste con lo que decíamos de Egipto? ¿Qué nos dice eso en contraste del carácter de Dios? Bueno, pienso que nos muestra exactamente lo que nosotros debemos incluso reflejar, que es la misericordia y el amor. Y creo que, aunque estamos hablando de esas normas que fueron dadas hace miles y miles de años, son normas que son vigentes hoy en día, que debemos seguir conociendo, dando a conocer a otras personas y bueno, reflejar ese carácter, tratar de acercarnos al carácter de Dios. Claro, al final la ley moral es inmutable. Eso Hay, es. hay cosas que culturalmente pueden cambiar, que dependiendo del contexto pueden variar, pero definitivamente la moral no es una de ellas. Y precisamente el reflejo de esta ley de Dios es la moral también de Dios. Jonathan, a mí me gustaría destacar una cosita que es sumamente importante, porque el plan de Dios se mantiene, está vigente. Ujú. Dios sigue legislando. Lo acabas de mencionar, su ley santa, justa y buena no perece, permanece para siempre. La intención de Dios sigue siendo auxiliar al ser humano. ¿Te imaginas a este mundo sin ley? ¿Te imaginas a este mundo obedeciendo la ley de Dios? Tendríamos un mundo totalmente distinto. Entonces,
los que recibimos este mensaje, este evangelio, esta formación, debemos reconocer que tenemos grandes privilegios, pero también solemnes responsabilidades. A mí me gusta como dice el mismo profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, hablando del pueblo de Israel, dice que el afecto de Dios fue sobre Israel y el Señor los eligió no por ser más numerosos que todos los pueblos, ya que era el más pequeño e insignificante de todos. Por lo tanto, la valía del pueblo de Israel y ser los canales de bendición para las naciones de la tierra era porque Dios los estaba habilitando para eso. Y qué privilegio saber que donde Carmen se encuentre, rodeada hasta de desconocidos que en algún momento es un canal de bendición para esas personas. Lo propio con Jonathan y lo propio con cualquiera de nosotros que se ponga en las manos del Señor, pues Dios legislará a través de nuestras vidas bendiciones para esas personas. Así es, así es. Así es. Y precisamente Dios, buscando bendiciones para este pueblo, da un poco más de información para el contexto que tenían ellos. Y a mí me gustó mucho una relación que pude leer y decía, Dios no ha dejado de estar comprometido en hacer cumplir su ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios sigue comprometido en hacer cumplir su ley. Esperar obediencia estricta y perfecta de nosotros sería un poquito abandonarnos a nuestra suerte y a nuestra ruina más que a nuestra suerte, porque somos un poco incapaces de ser perfectos. Y lo sabemos, la naturaleza del pecado está en nosotros y la única salida que tenemos es precisamente lo que hemos venido estudiando y el símbolo de Jesús. Entonces, sin embargo, y a pesar de esto, no castigar la ley también sería confundir al universo. Porque el universo, estamos diciendo que todo el universo se sustenta por esta ley y que es perfecta y que es justa. Entonces, Dios tratando de volver esto un poco más práctico para ese pueblo, y hay que estar, yo creo, muy conscientes del contexto del que salía Israel. Porque yo sé que lo hemos estudiado, pero ni la peor sociedad de la época moderna se atrevería hoy a decretar una ley ni siquiera parecida a la de matar a todos los niños recién nacidos de una determinada raza. Ni siquiera en nuestros tiempos, que sabemos que son bastante difíciles, un país se atrevería abiertamente a publicar eso. Exacto, como ley. Ese era el pueblo del cual estaba saliendo Israel. Eso era lo que había estado acostumbrado Israel a ver por 400 años. Entonces, precisamente Dios lo que está intentando es cortar una cadena de maldad para poder construir la base de una sociedad funcional. Y con esa base de la sociedad funcional precisamente viene lo que conocemos como el Código del Pacto. Y es una serie de normas que Dios da para poder ayudar a construir esa base. Pastor, ¿qué tipo de normas contenía este código? Bien, en el estudio que estuvimos haciendo se dividía más o menos en 3 o 4. Tenemos las leyes relacionadas con los siervos. Pareciera que tiene que ver con la esclavitud, pero tras cámaras conversábamos que al leer el episodio letra por letra, línea sobre línea, es como si fuese más bien el resguardo de Dios a un fiel empleado que tenía, podríamos decir para nuestro tiempo, sus prestaciones, sus deberes, sus derechos, sus vacaciones, su día de descanso. Sin embargo, Dios previó que era necesario legislar al respecto para que no hubiesen excesos en contra, en este caso, de lo que serían siervos, para darles definitivamente, darles protección, porque Dios es justo. Estaban también las leyes sobre los homicidios. El Señor se está anticipando para poner leyes y reglamentos que la gente pueda tener en cuenta de cómo se van a manejar las cosas en caso de que se puedan dar homicidios, porque el contexto en el que estamos presenta homicidios voluntarios e involuntarios o accidentales. Estaba también el deber de los siervos hacia los amos, el respeto sobre ellos, y finalmente noten la grandeza de Dios, hasta leyes que legislaban el trato y el cuidado sobre los animales. Así que acabas de mencionar una frase que me gustó, así la voy a grabar: una sociedad productiva, una sociedad armoniosa, una sociedad progresista. Tenían todos los cimientos necesarios para que eso fuese una realidad. Dios es Dios de orden. Correcto. No va a dejar cabo suelto, ni jamás esperará a Dios que se obre de manera injusta. El legislador divino no conoce en la práctica la injusticia, porque Dios en esencia es justo. En otras palabras, para mí lo que Dios buscaba simplemente era frenar el abuso.
poner límites al descontrol humano con todas estas normas y que podamos tener, como dice Jonathan, como dice el pastor, una sociedad funcional. Una sociedad funcional, que era la base que él quería dejar para este pueblo. Ujú. A mí me llama mucho la atención lo que Dios hace con este pueblo y es empezar a guiarlos, a darles instrucciones. Me llama mucho la atención que se detenga incluso en temas como ¿qué vamos a hacer con la humillación? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? ¿Qué Ya. vamos a hacer con el trato a los extranjeros? Que Wow. es que no nos podemos olvidar de eso. Y ahorita también decíamos que esto tiene un contexto del pasado de Israel. Es que ustedes la pasaron mal cuando fueron extranjeros. Cuidadito, se me van a equivocar con lo mismo con los que vengan por aquí, porque ustedes saben lo que eso significa. A mí esto me dice mucho de las relaciones interpersonales y de Dios. ¿Creen ustedes que esas relaciones interpersonales son importantes para Dios? Total. Nos dejó ejemplos prácticos en cada una de esas normas. Y de hecho nadie es una isla o una palmera en el desierto. Todos tenemos, querramos o no, roce social con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en el área de recreación. El ser humano no es una palmera solita en el desierto. Así que estamos en un medio en que las relaciones sociales son súper importantes. ¿Cómo hacer que funcionen de manera saludable? Es una obra de arte. Y el artista debe tener la habilidad de querer que el cuadro termine bien hecho. Por lo tanto, no debemos esperar que otros tomen la iniciativa de hacerlo bien en cuanto a las relaciones interpersonales, sino que nosotros siempre tengamos la responsabilidad moral de decir, Claro. esta sociedad en gran medida va a depender de la manera como yo me comporte. Y es clave, clave, clave que el Señor le dijera a Israel, recuerde que usted, en otras palabras, no se va a comportar con el extranjero como los trató Egipto a ustedes cuando estaban en esa miserable condición. Porque ¿cuál es la tendencia del ser humano aún hoy en el pleno siglo XXI? No, A mí me cuando tocó. yo llegué aquí, a mí me tocó Tocó duro. comer Difícil. cable, aguantar frío, pues que los demás también. No, qué bendición poder ser un facilitador, un ayudador de una persona que está caminando el sendero que ya nosotros recorrimos. Nosotros pagamos cierto precio, pero si podemos ayudar a otra persona, qué privilegio tan bueno es poder tenderle la mano. Y no quiero que Dios sienta que lo estoy comprometiendo, porque lo que Dios ha manifestado no es comprometiendo a Dios. Garantizamos que Dios derrama bendiciones Bendiciones. hasta que sobreabundan a aquel de buen corazón, que no importando que le tocó aguantar frío, ahora se quita la chaqueta y se la da al que no la tiene porque está llegando. Así es. Vivir Excelente, con excelente eso. integridad y qué más que uno poder ayudar a alguien porque ya uno pasó por ahí. Es Claro, por algo. supuesto. Y es parte de precisamente lo que nos está pidiendo no solamente estas normas que eran específicas para el pueblo hebreo en su momento, sino la ley de Dios. No está pidiendo nada diferente a lo que pide la ley de Dios. Amar y respetar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo amarlo también como a ti mismo. Así Así Es es. consistente Así en lo es. que está pidiendo Dios. Ahora bien, si bien somos, como el pastor lo decía, seres que somos sociales y constantemente necesitamos esa interacción, también somos seres creados y Ujú. necesitamos también la interacción hacia arriba. Y Ujú. precisamente como parte de la base de esa sociedad, Dios deja también la celebración de tres importantes fiestas. No eran rituales simples, no eran simplemente costumbres a ser perpetuadas a través de los años porque sí. ¿Qué pretendían esas fiestas y cuáles eran? Tenían Sí, propósitos. claro, Tenían eran tres propósitos. fiestas, ¿no? La fiesta de La la, Pascua la Pascua. Pascua, del Pentecostejo de las primicias y la fiesta de los o tabernáculos, las ¿no? cabañas, sí. O de las cabañas. Todas estaban centradas en reconocer a Dios como libertador, a Dios como proveedor y a Dios como digno de ser siempre, eternamente, o si se quiere, perpetuamente adorado. Siempre, imagínate la fecha de los tabernáculos o de las cabañas al final, una fiesta que le permitía a los descendientes que heredaran, por lo menos que fuesen salpicados por la experiencia que tuvo Israel por 40 años, sus antepasados por 40 años atravesando ese desierto, que por lo menos pudiesen
ser salpicados por una experiencia similar y que ellos pudiesen reconocer que la mano poderosa de Jehová había estado con sus Estuvo ahí. antepasados. Porque, Ujú. ¿saben qué cosa, familia? Perdonen si la nota pareciera ser un poquito nostálgica, ¿no? Pero yo soy un convencido. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con algunas personas, especialmente con jóvenes, y el momento se da, yo siempre les digo, miren muchachos, sus padres han pagado un precio tremendo. A ellos les tocó la parte ruda. Sacrificaron sus profesiones en muchos de los casos. Sacrificaron su comodidad, si se quieren, desde el lugar de procedencia. Sin embargo, estuvieron dispuestos a, por ejemplo, en nuestro caso, a venir a Canadá pensando en un mañana mejor para ustedes, nuestros hijos. Entonces yo siempre les digo, miren, es un poquito rudo lo que digo, pero es mi deber. Ustedes no tienen otro derecho que sobreedificar y darle la alegría a sus padres de que gracias a ellos, ellos pueden ir un peldaño mucho más arriba. Los hijos de Israel estaban recibiendo una herencia. No sé si esta frase cabe, pero gracias por permitírmela. Ya los que celebraban la fiesta se estaban comiendo la papita pelada. Total. Ya no hubo desierto para ellos. No hubo para ellos escorpiones en el camino. No hubo para ellos el tener que enfrentar por la El fe un hambre, mar que la se abría, sed. el hambre, el Las agua amarga. plagas. Ya no hubo eso para ellos. La persecución. Pero valoren lo que sucedió ayer y reciban esa herencia preciosa de la fe y de la confianza en Dios. Ojalá sea así en nuestro tiempo, incluso con la fe. Porque si hay algo valioso, es la fe que hemos abrazado. Y que nuestros descendientes hay que clamar por ellos, no darse por vencidos, que ellos también figuradamente puedan decir, wow, nuestros padres, la fiesta de las cabañas tenía el propósito de recordarle a las generaciones que se levantaron en el futuro que el Dios del cielo había estado con ellos cuando pasaron por situaciones tan complejas como ellas. El Pentecostés, Dios lo sostuvo, y la Pascua, Dios es el libertador. Yo pienso que es como un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, que va adelante y que aunque a veces la victoria no la vemos inmediata, la vamos a tener, siempre y cuando estemos de su mano. Así es, y traspasar esos tres conceptos que acabamos de ver, Dios como creador, como salvador y como sustentador, a través de las generaciones, porque eso no ha cambiado. Tal vez a esa primera generación del pueblo hebreo le tocó la primera experiencia, pero de ahí para allá a muchas otras generaciones les tocaron otras experiencias que fueron construyendo. Así también seremos nosotros. Eso de que Dios es el creador, el sustentador y el salvador no es algo del pasado que yo recuerdo. Dios hoy sigue siendo mi creador, Gloria hoy a sigue Dios. siendo mi sustentador y Así hoy es. sigue siendo mi Amén, salvador. gloria a Dios. Y hablando entonces de ese plan original de Dios, sabemos que al pueblo hebreo se le había prometido una tierra, la tierra prometida. Pero a mí me gustó mucho el contexto que le hace entender uno también, porque uno también piensa, y qué pesar de los cananeos, porque de la nada para afuera vivían en esa tierra quién sabe por cuántos años, y ahora todo el mundo se me va. Y yo creo que la Biblia entonces ahí también nos permite entender un poco mejor el contexto de eso. Y nos empieza a decir que en 400 años que hubo de historia, a pesar de que la promesa había sido hecha a Abraham, ¿por qué Dios no le entrega inmediatamente a Abraham o a la generación de Isaac, su hijo? ¿Por qué no le entrega directamente la tierra prometida? Porque habían 400 años de gracia que se le iba, Generaciones. 4 generaciones que se le iban a dar al pueblo cananeo también de tomar sus decisiones. Y habían tenido relación con Abraham, y recordemos que Abraham, padre de la fe, donde iba estaba levantando un altar. Abraham fue un testimonio a través de la palabra y de sus acciones, representando al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Y todas esas generaciones cananeas tuvieron la oportunidad de rendirse al Señor, De arrepentirse. pero cada quien tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y aquí hemos dicho varias veces que si algo nos impresiona el carácter de Dios es ese sumo respeto a la libertad de nosotros como seres humanos. Ahora, sabemos que Dios dio esa gracia al pueblo de Canaán para que se arrepintiera. Sabemos que también no la tomaron y por eso llega el momento donde ese tiempo de gracia también se acaba. Y ahí es donde Dios entonces empieza a mover todo para que ese pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto pueda llegar a reclamar esa promesa. Pero ¿cómo era el plan de Dios? ¿Será que Dios planeaba para ese pueblo, Carmen, pastor, una campaña militar donde fueran conquistando cada parte a la que iban, hablando en términos de guerra?
¿O cuál era el plan original de Dios? No, yo pienso que nunca fue el plan militar como tal, sino el poner nuestra confianza, bueno, en ese momento la confianza de ellos en Él, de tener la certeza de que Dios iba delante, que estaba con ellos en todo momento. Pero pues, pastor, ¿usted qué Sí. opina? Bueno, de hecho, en el estudio que estamos haciendo está el registro como ejemplo de la manera como Dios procedió cuando se trató de atender un asunto ya clímax con el faraón y su ejército. Ujú. Dios peleó Las batallas Por por el pueblo. Israel. por Israel. Está Ujú. bien, Dios peleó por Israel, Dios puso el punto sobre la I. De hecho, no era el plan de Dios que hubiesen guerras, pero habrían naciones que estaban contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo y no iban a cruzarse de brazos. El diablo existe, pone en el corazón de las generaciones cuando se dejan cultivar o engañar por él, planes, proyectos maliciosos también, y entonces terminamos en el gran conflicto. Pero, por ejemplo, cuando sucedió la primera conquista, que fue la de Jericó, en los estudios que se han hecho indican que, por ejemplo, cuando los espías que fueron encubiertos por la famosa Rahab la ramera, ¿recuerdan esa Sí, sí. experiencia? Cuando Rahab la ramera conversó con esos espías, ella le dijo que el pueblo de Jericó tenía miedo, tenía pánico de Israel, porque habían escuchado lo que había sucedido en En Egipto, Egipto. lo del Mar Rojo, y tenían allí, todavía olía al río, óigame, qué pena, el río Jordán que se detiene, porque el río Jordán no se partió en dos, era un río que tenía corriente. El río Jordán se Se detuvo. detuvo, como si Dios levantó una represa y se detuvo. Todo eso los de Jericó lo habían escuchado y ahora estaban viendo una cosa tremenda y ese pueblo pasó el Jordán en seco. Entonces tenían miedo, era la oportunidad que tenían de gracia extra para rendirse al Señor y reconocer la fuerza de De Dios a Dios. través de Israel. Especular es fácil. Permítanme especular fácil. Si ese pueblo se rinde al Señor, reconoce que Dios es Dios, yo creo que ese pueblo hubiese sido asimilado por, educado por, para Dios también. Pero al mantenerse al margen, Claro. se convertían entonces en gente que tenía que desalojar. Porque recuerda el texto que acabas de leer en la introducción. Dice, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Y lastimosamente era la tendencia religiosa cananea. Eran al 1000% paganos. Egipto era como Egipto igual o peor. Por lo tanto, Dios tendría que darle un limpión de mesa a esa nación. Y de hecho, Israel no peleó en realidad. Una Claro. vuelta por día Y al a final Jericó, las murallas el caen. séptimo 7 vueltas, gritaron en el nombre del Señor y de Josué y se desplomaron las murallas. Dios peleando por Israel. El historial igual, pastor, corrobora lo que usted está diciendo. Todo pueblo que se volvió a Cristo halló misericordia. Si no, vean el caso de Nínive, que lo hablamos Oh, aquí. sí. Eso eran más malos que la Esos palabra. eran más Era malos la que nadie. maldad pura. Sí, Y encontraron La misericordia en Dios. misericordia de Dios para ellos. Eso es correcto. Entonces a mí me llama mucho la atención de esta parte que Dios le está diciendo a su pueblo, hey, no son ustedes, no es una gran capacidad suya, no es porque vayan a armar grandes planes de guerra y de conquista, sino que déjenme esto a mí, que yo voy a liderar esto y ustedes van a ir porque están confiando en mí. Así es. Con eso llega una parte que a mí me parece, siempre me ha parecido un poquito fácil de entender, difícil de entender, perdón, pero que les confieso que esta vez estudiando creo que tuve más claridad de lo que normalmente había tenido esto. Y es Ya la sé pa' dónde famosa vas. ley del ojo Por ojo. por ojo. ¿Y por qué les digo que para mí es un poquito a veces confuso? Porque si yo me pongo a comparar eso, que era la ley del talión, Del talión. y el ojo por ojo, el diente por diente,
Y después uno pasa inmediatamente un evangelio y uno lee las palabras de Jesús cuando él dice, cuando él dice, habéis escuchado de ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, si te dan aquí, ponme el otro lado. Si te piden la túnica, entrégales también la capa. Si te piden caminar una, camina dos. Wow. ¿Estaba Jesús invalidando un poco esta ley o cuál era el objetivo de Jesús en ese sermón del monte al hablar de este tema? Yo creo que él nos mostró que esa ley no era para una ley de venganza e incluso fue mucho más allá y nos deja el amar al enemigo como a nosotros mismos. Sí, y nota Carmen y Jonathan que eh, algunos asuntos hay que hacer el esfuerzo por ir a la cultura, por lo menos la información, ¿no? Nosotros ni vivimos allá en este tiempo, ni los que viven en este tiempo allá reflejan exactamente la cultura de aquel tiempo. Entonces, el mensaje del Señor podría ser interpretado pero yo os digo, si alguien te golpea en la mejilla, no es ojo por ojo ni diente por diente. Tú ponle la otra. El sentido del texto es, si alguien te agravia, tú no reacciones No igual. reacciones igual. Pastor, y uno podría entonces empezar a entender a la luz de ese ejemplo, mirando un poco para atrás esa ley del talión y el contexto que estamos estudiando. ¿Cuál era el objetivo de esa ley? Y si uno se pone a ver el momento en el que estaba viviendo la historia, donde no habían grandes gobiernos que, por ejemplo, lideraran y hubieran grandes policías que ayudaran a controlar, ¿qué pasa si todo se vuelve simplemente la venganza de si tú me haces algo, yo te lo devuelvo peor? ¿Y qué pasa si todo lo resolvemos así como un conglomerado de gente grande que somos y que evidentemente vamos a tener en algún momento problemas? Porque eso pasa cuando tienes grandes poblaciones. Entonces Dios lo que hace es meter un juez en la mitad para empezar a eliminar esa venganza y esa justicia por mano propia que va absolutamente en contra de la ley de Dios. Exactamente. Desde el principio, cuando Dios emite todos estos asuntos que a nosotros nos sorprenden al leerlos literalmente, estaba esa figura. No era el asunto de tomar la justicia en las propias manos, el agraviado. Siempre había un juez que analizaba la situación y entonces llegaban a las conclusiones más justas posibles dentro de los elementos de juicio que estaban manejando. Eso también le ponía un freno a un enemigo que hay de las relaciones interpersonales y del buen vivir, que es justamente la venganza. Porque cuando hay un corazón envenenado porque se le agravió, el ser agraviado pudo haber sido realmente un agravio, pero cuando se mete ese asunto de la venganza en el corazón, ya eso se convierte en un tsunami que se puede llevar por delante lo que sea y sin sensibilidad alguna. Son justamente los excesos. Así que Dios está legislando de que, ok, siempre va a haber un juez, siempre va a haber una persona que legisle, que ponga sobre la mesa las normas y estatutos establecidos para manejar los casos, y así se evitaría lo que mencionó Carmen hace un momento, el desenfreno de la venganza que no lleva a ninguna parte. No, y vemos hoy en día que incluso todos los gobiernos, todas las sociedades ponen normas, incluso en las escuelas, en el trabajo, y normas que nosotros también ponemos en nuestra casa. Si no, imagínate el caos que tendría todo el planeta, si todo el mundo hace lo que se le ocurre, si alguien te miró mal y tú vas y le incendias la casa porque no hay un límite. Pienso que las normas realmente son necesarias. Y si estamos hablando bajo la sombra de la ley de Dios, y vemos lo que nos dice Jesús ya en esos versículos que estábamos conversando, donde Él ya nos invita a la misericordia, al amor, en contraste a lo que tal vez uno, si malentiende esa ley de su momento, podría ver como la retribución. Pero realmente, primero, para mí, por eso les decía ahorita que para mí tal vez esta vez como que pude entender un poco más, no es que ya no haya castigo por violar la ley, porque es la ley que rige el universo, es inmutable. El castigo sigue existiendo y no es más que las consecuencias de mis propias decisiones. Claro. Pero también Jesús estaba viviendo un momento de inflexión en la historia de la humanidad, y era que estaba viniendo a cubrir la medida que para nosotros es imposible cubrir. Y no es que no haya castigo, es que Jesús lo recibió por el pastor, por Carmen, por mí.
El castigo hubo y horrible, pero Fuerte. Jesús pagó esa medida que nosotros no podíamos pagar. En ese sentido, entonces la invitación para nosotros hoy es diferente. La invitación para nosotros hoy es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que al final es el reflejo de esa ley. Y hoy estamos viviendo un tiempo donde la misericordia está mezclada con el amor del Señor de una forma artística, diría yo. Y Dios sigue insistiendo, porque cuando Dios se manifieste justo, al que le toque castigo le va a tocar castigo. Y al que le toque el abrazo de bienvenida le va a corresponder también. Porque justicia es aplicar lo que es justo, ¿no? Claro. Saben que a mí, haciendo el estudio de esta lección, lo que me dio fue mucha como libertad, como que me sentí que me quitaba un peso de encima, porque cuando ya tú te quitas ese peso del castigar a alguien y tener la tranquilidad y la confianza que es Dios quien se va a hacer cargo, que va a ser el único juez, ya tú vives de una manera diferente. Ya. Entonces a mí me pareció que esto es muy importante que lo entendamos y quitarnos esa carga de tener que pensar que le vaya mal, que a mí me pasó esto, tiene que Claro, pagar. claro. Cuando tú te quitas esa carga y se la dejas a Dios, ya tú te Tu sientes vida más es libre. más liviana. Exacto, a mí me encantó Y- esa parte. Y hablando precisamente de esa carga, Carmen, que tú mencionas, y un poco para ir cerrando la conversación de hoy, estamos llamados a ser perfectos como Dios. Y si uno se queda hasta ahí, se vuelve lo que Carmen dice, una carga, perfecto como Dios. ¿A qué hora? ¿En qué momento? Pero Es una vara demasiado alta. es una vara demasiado alta. Pero entonces, ¿qué nos dice precisamente la Biblia de cómo podemos ser perfectos como Dios? Porque la Biblia sí nos está mostrando una salida práctica y aplicable a todos nuestros días. ¿Cuál es esa salida? Yo subrayé algunos asuntos relacionados con esto. El amor desinteresado es la característica primordial de Dios, que es el justo, el perfecto. Una característica de Él entonces es el amor desinteresado. ¿Cuántas veces hemos obrado por interés? O si tenemos ese germen metido en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como sacarle provecho a cualquier situacioncita hasta sin querer queriendo. Pero Dios ha sido siempre desinteresado. Otra cosita que destaqué fue la verdadera perfección consiste en amar, perdonar y ser misericordiosos. Porque la frase que está, si mal no estoy, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, tiene una implicación para el ser humano de llegar a una madurez, a un estado. ¿Está bien? Y no necesariamente a una concepción de impecabilidad, ¿ya? Sino a un estado de madurez en que se tiene la capacidad de manejarse en situaciones de tal manera que yo pueda, por lo menos, intentar y ver materializado por lo menos un destello del amor y la misericordia de Dios en favor de otros. Pastor, y precisamente, permítame solamente terminar lo que usted ya empezó. Usted nos compartió hasta perdonar, amar, perdonar y ser misericordioso. La lectura sigue y dice, incluso con quienes no lo merecen. Este principio y las acciones a las que conduce es lo que significa reflejar el carácter de Dios. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos simplemente aplicar eso a nuestra vida, acabamos de llenar la medida que se nos estaba pidiendo antes. Gloria a Dios. Reflejar Así es. el carácter de Dios. Así que una vez más les agradecemos muchísimo la oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes este tema, poder conversar de esto. Como siempre, queremos leer sus comentarios, queremos poder interactuar tanto como sea posible con ustedes, así que esperamos que lo podamos hacer y los esperamos para nuestra próxima estudio.